ciudad y el archivo, Rafael Picó y los orígenes de la Junta de Planificación. Para esta conferencia me va a estar apoyando el compañero José Román. José trabaja con el sistema de biblioteca, él va a trabajar con toda la parte técnica. Lo que sí voy a pedir, y voy a dar una serie de instrucciones que son instrucciones básicas de cooperación de ustedes, para cuestión de que fluya la conferencia. Número 1, voy a solicitar que apaguen las cámaras y los micrófonos. Esto es para cuestión de el audio y el video. Lo otro que le voy a pedir es que durante el tiempo de la conferencia del doctor Villanueva, todo tipo de comentario o pregunta la hagan a través del chat. Va a ser una presentación estilo conferencia. El doctor va a poner su conferencia y luego va a tener un tiempo para las preguntas. Primero trabajando con las preguntas que estén en el chat y luego, según vaya el tiempo, trabajaremos que puedan conectar su micrófono y el video. Para cuestiones académicas, esta actividad va a estar siendo grabada. Si alguien no está de acuerdo, por favor de colocarlo en el chat, y es para cuestión de que podamos tener disponible esta conferencia para otras personas que estén interesadas. La misma va a estar colocada en el Facebook de la Escuela Graduada de Planificación y va a estar además colocada en el LibGuide de la biblioteca. Antes de continuar, me gustaría que la doctora Norma Peña, directora de la Escuela Graduada de Planificación, nos dé una palabra, porque esta actividad es organizada tanto por la Biblioteca Rafael Picó, igual que la escuela. Así que, doctora Peña, nos dé un saludo, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Qué gran gusto más o menos verles, ¿verdad? Pero por lo menos conectarnos en estos tiempos que tan necesarios es poder continuar con nuestras labores, de crear ese conocimiento, de mejorar esas prácticas en planificación. Así que les doy la muy, muy cordial bienvenida, con mucho entusiasmo. Estamos con el gran privilegio de poder compartir a través del doctor Joaquín Villanueva lo que es el acervo que tenemos en la biblioteca Dr. Rafael Picó de la Escuela de Planificación, la única en Puerto Rico, con una colección única también, la cual nos dio el privilegio la hija del doctor Rafael Picó hace unos años atrás, y pues tenemos esa gran responsabilidad para poder contribuir a Puerto Rico respecto a cómo nos miramos y reflexionamos respecto a la planificación, esa planificación heredada, transformada, que es muy importante continuar revisándolo, sobre todo en estos tiempos que estamos experimentando a la vez que haciendo cambios. Esperamos que para mejorar nuestras condiciones materiales, físicas, emocionales, sociales, económicas. Así es que yo le agradezco mucho al doctor Santiago, director de la Biblioteca de Planificación, quien ha logrado esta colaboración y muchas otras que están en camino y que hemos experimentado este año, y que el doctor Joaquín Villanueva también ayuda como actor muy entusiasta y ciertamente pues que provee una reflexión más profunda. Es uno de los primeros en usar esta colección que está muy bien resguardada en la biblioteca, así es que tenemos mucha alegría de poder compartir eso esta noche. También quería resaltar que Picó, ¿verdad? Que Villanueva y Santiago hablarán de él más que yo, pero era geógrafo en sus inicios, y pues Joaquín también y otros colegas que están aquí, así que esos cruces de planificación son especialmente importantes, en lo que nos mantiene relevantes en cuanto a cómo nos estudiamos y cómo nos transformamos en colaboración muy, muy estrecha, y más en estos tiempos de redes y de trabajar a la distancia y a la presencia. Así es que les agradezco de nuevo el esfuerzo, esta reflexión tan necesaria, y les dejo entonces con el doctor Santiago y el doctor Villanueva. Pues, doctora Peña, muchas gracias. Le agradezco siempre su respaldo y ayuda. Antes de continuar con la conferencia, doctor Villanueva, me gustaría que tener un espacio para contextualizar la razón de esta actividad. Durante esta semana, del 5 al 12 de abril, estamos celebrando la Semana de la Biblioteca. Mis felicitaciones a los colegas y compañeros bibliotecarios en esta nuestra semana, los que están conectados.
El tema de este año, o el lema nacional de este año de este Semana de Biblioteca, es Bienvenido a tu biblioteca, el cual promueve la idea de que las bibliotecas se extienden mucho más allá de las cuatro paredes de un edificio y de que todas son bienvenidas a utilizar sus servicios. Es por esto que organizamos esta actividad, la cual estaba prevista realizarse el año pasado para un 4 de abril del 2020 y lamentablemente pues cuestiones de lockdown y la pandemia la tuvo que posponer, y este año pues tan pronto salió el lema y pudimos contactarnos con el doctor Villanueva, pues pudimos reactivarla, y aquí la tenemos un año luego de, ¿verdad, Joaquín? Un año luego. Antes de continuar, me gustaría agradecer a una serie de personas que para mí, y como sí siempre esto se deja lo último, pero quiero destacarlo al principio, sobre todo vino de agradecer al doctor Joaquín Villanueva por su disposición y por la visibilidad con su trabajo investigativo a la colección doctor Rafael Picó, a los compañeros del sistema de biblioteca, la compañera Ivonne Vázquez, el compañero Brian Negrón, la profesora Soraya Torres, el compañero José Román, la profesora Loida Nieves y la profesora Alma Luce Figueroa, a los compañeros de la Escuela Graduada de Planificación, en especial a la doctora Norma Peña, la señora Mayra Crespo, la señora Vanessa Villanueva y el Comité Semanal de la Biblioteca 2021 del Sistema de Biblioteca, y a todos ustedes que nos acompañan durante el día de hoy. Me gusta dar un pequeño trasfondo referente a la colección Rafael Picó para los que no lo conocen. Es breve, es tan solo para contextualizar lo que el doctor Villanueva nos va a presentar. La biblioteca doctor Rafael Picó, biblioteca de planificación conocida, cuenta con una amplia colección bibliográfica que incluye títulos de libros, revistas, mapas y planos, así como una gran cantidad de documentos y publicaciones oficiales del gobierno de Puerto Rico. Además, cuenta con la colección personal del doctor Rafael Picó Santiago, documentos originales en diversidad de formatos. El doctor Rafael Picó Santiago fue uno de los principales promotores del modelo económico que transformó a Puerto Rico en el año 1947 de una economía agrícola a una economía industrial. Fue el principal promotor de la operación Manos a la Obra. Trabajó junto al exgobernador de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, en la transformación económica del país. Se considera al doctor Picó Santiago como líder principal en fomentar el desarrollo de la planificación institucionalizada y el padre de la planificación moderna en Puerto Rico. Entre algunos de sus escritos podemos mencionar Nueva Geografía de Puerto Rico, 10 años de planificación en Puerto Rico, Planificación y Acción, entre otros. En el año 2007, la licenciada Isabel Picó Vidal, hija heredera, inició gestiones con la autoridad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, con el interés de donar el legado de su padre a la universidad. En el año 2007, fue en febrero del año 2015 que se firmó el documento legal Acuerdo de Transferencia de Posesión de la colección Dr. Rafael Picó Santiago por parte del exrector Dr. Carlos E. Severino y la licenciada Picó. La colección archivo Dr. Picó reúne las obras del doctor con alcance temático en geografía, industria, agricultura y la planificación en Puerto Rico, así como en los Estados Unidos, África, América Latina y Asia. Además, están presentes temas sobre estatus y legislación en Puerto Rico. Está compuesta de diversos formatos: libros, diapositivas, mapas, fotografías, archivo personal, libros, entre otros. Es una joya de fuentes primarias de una época de gran importancia y de valor para los investigadores interesados en el tema y áreas afines. Antes de comenzar, me voy a dar unos datos sobre el doctor Villanueva. El doctor Joaquín Villanueva nació en San Juan, Puerto Rico. Es un egresado de la UPI, nuestra amada recinto. Es un geógrafo crítico humano de la Gustav Adolphus College del estado de Minnesota. Ha trabajado temas de política económica urbana en París, Nueva York y San Juan. En la actualidad labora en su primer libro sobre el origen de la Junta de Planificación y el impacto geográfico de la misma en el desarrollo de Puerto Rico, de 1940 a 1959. Su obra ha sido publicada en Anthropocene Society and Space, NACRA y ATME, entre otras revistas. En el presente, coedita junto a Gustavo García y José Átiles un número especial en Centro Journal sobre la corrupción en Puerto Rico. A nivel administrativo, el profesor Villanueva
Funge también como director de departamento y presidente de Puerto Rico Study Association. Durante el año 2019 estuvo de sabático, una pasantía en nuestro recinto y utilizó, vamos a decir, en grado ya hasta de familiaridad, ¿verdad? Se convirtió el archivo de la colección Pico y otras bibliotecas del archivo del país. Les dejo con ustedes, doctor Villanueva, y su conferencia La ciudad y el archivo, Rafael Pico y los orígenes de la Junta de Planificación. Gracias, Joaquín. No, gracias por esas introducciones. Déjame aquí presentarles share mi screen. Bueno, me imagino que pueden ver la presentación aquí. Aquí se ve bien, gracias. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todas, todos y todos. Me complace estar aquí presente en esta actividad organizada por la Biblioteca Rafael Pico y coauspiciada por la Escuela Graduada de Planificación en conmemoración de la Semana Nacional de las Bibliotecas. Quiero agradecer primeramente a la doctora Norma Peña Rivera, quien me abrió un espacio en la Escuela Graduada, y al compañero y amigo Gustavo García López, quien facilitó la relación. Para mí fue un honor recibir la invitación de parte del doctor Miguel Rivera Santiago, quien junto a la doctora Ketty Rodríguez Casillas me abrieron las puertas de la biblioteca y el archivo de Rafael Picó, el cual estuve explorando el año académico pasado cuando estaba de sabática. Recuerdo gratamente llegar a eso de las 10 de la mañana a la biblioteca, saludar al personal en turno en la mesa de referencia y pedirles que me abrieran la puerta del archivo que contiene miles y miles de documentos pertinentes a la vida y obra del doctor Rafael Picó. Allí me la pasaba la tarde entera explorando documentos que al principio parecían no tener orden. La experiencia podía ser abrumadora. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué exploro? ¿Qué hago aquí? Esta es mi primera investigación de archivo y ya me había creado toda una narrativa fantástica de lo que era el archivo. Tenía miedo porque no sabía qué esperar. Por más que teoricemos el archivo con A mayúscula, fue en ese pequeño cuarto sin ventana que finalmente entendí que el archivo es una relación corporal. Al final del día me dolían las manos por el frío del aire acondicionado. La espalda quería salirse de sitio, ya que me la pasaba encorvado explorando papeles amarillentos que delataban su vejez. Los ojos cansados eran como dos piedras áridas al final del día, pidiéndome una pausa para recuperar su energía perdida. Pero mi mente corría y seguía corriendo al toparme con una carta, un memo, un nombre, un lugar que le iba dando vida a esta investigación que hasta hace poco era solo una serie de ideas incoherentes. Al final del día me despedía del personal en turno, de Miguel y de Ketty, y les daba las gracias por permitirme estar allí. Al bajar el ascensor y salir en dirección al estacionamiento multipisos, la humedad y el calor, al chocar con mis manos heladas, las humedecía tanto que no me dejaba sentir las llaves del carro. Los espejuelos empañados en su totalidad me forzaban a retirarlos de mi cara, lo cual imposibilitaba localizar el dinero y el ticket del estacionamiento. Claramente el archivo me pedía una pausa antes de adentrarme a la ciudad. Una vez mi cuerpo se aclimataba al calor húmedo de San Juan, me montaba en el carro con aire acondicionado, obviamente, y partía del estacionamiento. Solo un pequeño instante en la avenida Ponce de León, rápidamente tomaba la salida hacia la Jesús de Piñero o la avenida Central, una de esas grandes vías concebidas y planificadas por la Junta de Planificación. Planes de su construcción aparecen en el Plano Regulador de las Vías Públicas Principales para el área metropolitana de San Juan del 1947, el cual estimaba que se requerían unos $547,000 para su construcción.
Los días en los que me topaba con mapas y documentos de planificación en el archivo eran geniales porque una vez salía a la ciudad, podía ver con mis propios ojos cómo esas representaciones espaciales se materializaron en lo que hoy es San Juan. La ciudad le daba vida al archivo. De vuelta a la avenida central, solo transitaba en ella por unos segundos, ya que inmediatamente tomaba la salida para la Barbosa, la cual circunda el lado este de la universidad. La misma me conectaba a la número 3, al sur del pueblo de Río Piedras, bordando la barriada Venezuela. De ahí conectaba con la número 1, colindando por un momento con la vía del tren urbano. Veo esta infraestructura tan moderna y sofisticada y me pregunto si Rafael Picó estaría impresionado o decepcionado con tal obra. Pero me dirijo a la calle Paraná para recoger a mi hijo en una casa convertida en pequeño negocio para cuidado de niños. Es la transformación de estas vías originalmente residenciales en zonas comerciales una señal de fracaso de la planificación o de dinamismo social. Cierro la interrogante para precisar que mi destino final es la casa de mis padres, donde me crié de niño, en Cupey. En esta parte sur de San Juan, las urbanizaciones son múltiples. El carro, una necesidad. La planificación urbana parece haberse detenido al norte, porque al adentrarnos al laberinto de urbanizaciones y calles, muchas de ellas ahora cerradas con acceso controlado, no podemos dejar de pensar, ¿a quién se le ocurrió esta ciudad? Al llegar a la casa de mis padres, contemplo en mi día y finalmente entiendo que la ciudad y el archivo están íntimamente conectadas, que aunque no lo parezca, la ciudad laberinto es la misma ciudad concebida en esos planes y documentos que iba yo encontrando en el archivo. Hasta ahora solo les he contado mi experiencia saliendo del archivo. Quisiera tal vez explicarles cómo llego al archivo. Como aludí hace un momento, nací y me crié en San Juan. Fui a la Universidad de Puerto Rico para mi bachillerato al final de los años 90. Allí tuve la oportunidad de estudiar lenguas, humanidades y un sinnúmero de artes. Pero siempre me atraían los mapas y me acuerdo matricularme en un curso de geografía general con el doctor Carlos Gilbert, que está aquí con nosotros. Desde ahí decidí que quería hacer un grado en geografía que me permitiera desarrollar mi pensamiento espacial. Tomé cursos con la doctora Maritza Barreto, Ángel David Cruz Dávila y muchos otros que me ayudaron a definir mi carrera en esos años formativos. Pero recuerdo en particular escuchar el nombre de Rafael Picó, caracterizado como el primer geógrafo profesional en Puerto Rico. Al menos ese era el mito en aquella época. Nunca lo leí. La figura de Picó siempre estuvo rodeada de algún misticismo, de ese misticismo que suele acaparar a la vida y obra de los Founding Fathers. Picó fundó la geografía en Puerto Rico. Era un hecho que pocos cuestionábamos. Su libro, La Nueva Geografía de Puerto Rico de 1975, se convirtió en referencia obligada para todo curso de geografía física y humana de Puerto Rico. Sin embargo, ya para el final del siglo XX, el libro estaba anticuado, necesitando una actualización que nunca se realizó. Para cuando yo estudié geografía en la UPR, solo quedaba el mito de Picó, su obra, relegada al archivo. Me voy de Puerto Rico para estudiar geografía en la escuela graduada. Hago mi investigación sobre Francia por 14 años, alejándome así de los debates geográficos en Puerto Rico. Un poco más maduro de cuando me fui a la diáspora en el 2003, regreso a hacer investigación en Puerto Rico en el 2017, motivado por una combinación de nostalgia y compromiso de lucha con una sociedad en quiebra y bajo el dominio de una junta de control fiscal que arrogantemente dicta política pública sin pretensiones democráticas. Quería entender la deuda, sus tentáculos y en particular sus manifestaciones espaciales. En el verano del 2017 hago un recorrido a pie por San Juan junto a mis colegas y amigos Martín Cobian y Félix Rodríguez.
Nos topamos con una ciudad intercalada por espacios abandonados, espacios revitalizados, espacios desarrollados y espacios en resistencia. En la publicación de nuestro trabajo pudimos relacionar estos espacios que constituyen la ciudad de San Juan. Parte de la deuda pública precisamente se utilizó para financiar la construcción de infraestructura con ínfulas globales, como el Choliseo. Así vemos el centro de convenciones y el tren urbano, el Choliseo, obras que buscaban posicionar a Puerto Rico dentro de los círculos y flujos de capital global. Lamentablemente, el capital global que llega a Puerto Rico ya no es suficiente para financiar servicios esenciales que puedan proteger a las comunidades más vulnerables ante los vaivenes del capitalismo neoliberal. Pero más que nada, nos llamó la atención esos espacios revitalizados que emergen desde las ruinas de la ciudad para proveer un simulacro de dinamismo económico. Por nuestro recorrido nos topamos con barras, restaurantes, comercios y espacios de entretenimiento que en inglés denominaríamos como hip. Nos preguntamos, en un país en quiebra, donde los bancos están casi insolventes, ¿de dónde sale el dinero para financiar estos espacios emergentes? Indagando un poco sobre los procesos de financiación de estos nuevos negocios que atienden a una clientela de altos ingresos, entendimos que en Puerto Rico el capital no se crea, sino se hereda. Conjuntamente leyendo la obra del geógrafo Clyde Woods, pudimos caracterizar esa élite comerciante con acceso a capital financiero como parte de lo que llamamos el bloque criollo. La constitución de ese bloque cambia con el tiempo, pero el concepto nos ayuda a trazar cómo algunas de las riquezas en Puerto Rico han sido generacionalmente heredadas por un pequeño grupo que disfruta de privilegios de clase, raza y género, que les ayudan a mantener una posición de poder dentro de la sociedad puertorriqueña. Más aún, el bloque criollo utiliza las instituciones sociales y estatales para reproducir sus privilegios, acceder al capital y mantener un poder cuasi hegemónico sobre el imaginario político y económico de Puerto Rico. En la actualidad me encuentro trabajando en otro proyecto de geografía histórica que documenta la formación y transformaciones del bloque criollo desde mitad del siglo XIX al presente. Así que no me detengo mucho aquí. Retomo el concepto del bloque criollo más adelante. Traigo a colación esta historia porque una vez publicado nuestro trabajo, quedo un poco insatisfecho con la interpretación histórica que hacemos en el mismo. Nuestro trabajo encaja dentro de una narrativa bastante dominante sobre la deuda que tiende a enfatizar la derogación del famoso Código de Rentas Internas 936 como el punto de origen de la crisis actual. La 936 se elimina en 1996 por el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso reduce los incentivos contributivos progresivamente por 10 años, por lo que muchas personas utilizan el 2006 como el comienzo de la presente crisis fiscal y financiera. Otras personas se van un poco más atrás y prefieren recalcar el rol de la administración de Pedro Rosselló y la implementación de una serie de políticas neoliberales en la década de los 90 como el comienzo del fin. Así lo vi yo en esa primera publicación. Quedo insatisfecho con esa interpretación porque no podía entender cómo el futuro económico de todo un país dependía de un código legal que ni siquiera Puerto Rico mismo tenía control sobre el mismo. Entonces decido interrogar no la deuda misma, sino las condiciones que producen la posibilidad de la deuda. Me interesa más saber cómo es que Puerto Rico viene a depender casi en su totalidad de incentivos contributivos para la atracción de capital. Adentrándome de lleno en la literatura, me doy cuenta que la sociedad puertorriqueña se ha planificado alrededor de esos incentivos y no sobre las necesidades
y deseos expresadas por la población puertorriqueña. Así lo indica Leonardo Santana Rabel en su importante obra Planificación y Política de 1989, en la que identifica un cambio dentro de la Junta de Planificación a mediados de la década de los 50, donde se nota cómo la Junta abandona su rol de guía de desarrollo y adopta una postura de adaptación y mediación en el cumplimiento de los nuevos requisitos exigidos por los cambios en la legislación federal. Precisa Santana Rabel que estos cambios dentro de la Junta traerán como consecuencia que los criterios, alternativas y decisiones sobre el proceso planificador van a estar determinados por los parámetros establecidos en el centro hegemónico y no por las necesidades económicas, políticas, sociales y técnicas del país. A partir de ese momento, la Junta de Planificación se convierte en un cierto centro de conocimiento técnico que le permitirá al gobierno tener acceso a ayudas y programas federales como los Block Grants, Running Programs 936, CDBG y un sinnúmero de otras abreviaciones. Tomo en serio la interpretación del profesor Santana Rabel y me pregunto sobre el rol fundacional de la Junta de Planificación y su primer presidente, el doctor Rafael Picó, en producir las condiciones político-económicas que actualmente afligen a nuestra sociedad. Es decir, y aquí articulo la hipótesis que guía mi investigación, mantengo que la Junta de Planificación fue eje central en la creación de las condiciones que producen la posibilidad de la deuda. La deuda pública es una necesidad cuando los incentivos contributivos de los cuales depende nuestra economía caducan o dejan de atraer ese anhelado capital foráneo. Sostengo, más aún, que desde su origen la Junta de Planificación, en su afán de modernidad en Puerto Rico, frase que tomo prestada de la historiadora Silvia Álvarez Curbelo, elaboró técnicas, instrumentos, modelos e imaginarios que pudieran insertar a Puerto Rico en el mundo moderno. Recuerdo leer un enunciado de Rafael Picó en una de sus muchas publicaciones que levantó las sospechas que interrogo en mi trabajo. De acuerdo al primer presidente de la Junta, el rol de la planificación debía ser facilitar la transformación de un clima o paisaje tropical a un clima industrial. Esto debía ser ya que, en palabras de Picó, los inversores no se sienten atraídos por zonas subdesarrolladas, a menos que se ofrezcan condiciones favorables acordes con los riesgos y las dificultades de operar en condiciones desfavorables. Los incentivos de Puerto Rico deben ser menos glamurosos y más seguros. Debemos cerrar la brecha entre el clima de los Estados Unidos continentales y el nuestro si queremos realzar la importancia de nuestras ventajas. Para Picó era primordial planificar, diseñar y construir una infraestructura moderna que facilitara o incentivara a las industrias e industriales norteamericanos a establecerse en Puerto Rico. Por lo tanto, carreteras, edificios, electricidad, agua y aire acondicionado debían ser servicios esenciales disponibles para ese capital industrial que entraba a Puerto Rico a mayor escala en la década de 1950. Podemos apreciar en esas palabras de Picó una motivación, casi obsesión, que predomina en su pensamiento acerca de la ciudad y el desarrollo económico de Puerto Rico. Desde muy temprano en su carrera, Picó buscaba con todas ansias superar nuestra condición tropical. Esta idea estaba informada, en cierta medida, por una tradición geográfica bastante dominante en la década de los 30, 40 y 50, conocida como geografía tropical. Este campo, liderado por el francés Pierre Guru, buscaba describir las condiciones climáticas, físicas y sociales
de los trópicos, para así entender cómo desarrollarlos para el beneficio de los países de climas templados. Recientemente ha surgido una literatura crítica que acuñó el término de tropicalidad para denotar los discursos colonizadores que construyen al mundo tropical como el otro ambiental del occidente. Puerto Rico era parte de ese mundo tropical, húmedo, infestado de enfermedades tropicales, caluroso, pobre y subdesarrollado. Pero para Picó era posible superar esa condición climática. En 1938, cuando fungía todavía como catedrático en la Universidad de Puerto Rico, el doctor Picó dictó una conferencia ante el capítulo insular de la Asociación de Mujeres Americanas Universitarias, titulada ¿Puede vivir el hombre blanco en los trópicos? La interrogante responde al mito del white man's burden, la supuesta carga que lleva el hombre blanco por orden divina de imponer su civilización sobre las colonias negras. La colonización de los trópicos por el Imperio Británico, francés, portugués y de los Países Bajos expone al hombre blanco a un clima hostil que castiga su cuerpo con enfermedades tropicales como la malaria, el dengue y la fiebre amarilla. De ahí la idea de que el hombre blanco no puede vivir en el trópico. Pero Picó desmiente el mito, precisando como buen científico que era, que Puerto Rico no era un país del todo tropical, ya que por estar más de la cuarta parte de la isla a más de 1000 pies de altura, Puerto Rico gozaba por consiguiente de un clima subtropical. Contradiciendo este postulado, Picó le recuerda al grupo de mujeres universitarias que el aire acondicionado puede ayudar a nosotros en los trópicos a mejorar nuestro clima. Concluye la conferencia el doctor Picó citando al cardiólogo Antonio Fernós Isern, excomisionado de Salud Pública en Puerto Rico, quien, al igual que Picó, consideraba el clima tropical como un obstáculo a vencer. En palabras de Fernós Isern, el hombre civilizado puede vivir en casi cualquier clima. Él sabe hacer su propio clima a su gusto. Nunca queda claro por qué Picó buscaba respuesta a una pregunta tan amplia pero tan consecuente. ¿Quería convencer al hombre blanco a mudarse a Puerto Rico? ¿O estaba Picó tratando de cambiar el discurso de tropicalidad que dominaba toda discusión sobre Puerto Rico en esa terrible década del 30? Sin encontrar respuesta satisfactoria a estas preguntas en el archivo, lo cierto es que Picó ve en la Junta de Planificación un vehículo por el cual su visión de un país post-tropical podía materializarse. Ese afán de modernidad que domina el imaginario del bloque criollo desde sus orígenes a mitad del siglo XIX al presente, se puede ver en todo su apogeo en la obra de Picó. En su archivo, como en su obra publicada en revistas y libros, podemos apreciar cómo para Picó y sus colegas en las administraciones de los gobiernos de Rexford Tugwell, Jesús de Piñero y Luis Muñoz Marín, la modernidad parecía siempre estar al alcance de Puerto Rico. Y es precisamente ese afán de modernidad que, dicho sea de paso, conlleva superar nuestra condición tropical y racial, la que va a guiar el proceso planificador en Puerto Rico desde sus inicios en 1942. Ese afán se traducía a la vez en un discurso de progreso que dominaba las páginas de los reportes, memos, cartas y cortes de periódicos recopilados por el mismo Picó en su archivo personal. Así, tablas numéricas, gráficas y fotos eran la evidencia visual de la modernidad. Esa obsesión numérica fue luego objeto de crítica por Nilita Vientos Gastón, quien en 1964 criticaba el concepto estadístico de la historia de la generación de 1940
Su exaltación de los valores económicos y su desprecio del intelectual a favor del experto y del técnico que veían en la sociedad puertorriqueña como un mero conglomerado de productores y consumidores. Pero me adelanto y retorno al archivo de Picó, donde se puede ver claramente una narrativa celebratoria que anunciaba la llegada de la modernidad por medio de una infraestructura que había podido superar la condición tropical gracias a la planificación física y económica conllevada por la Junta de Planificación. Este discurso hegemónico domina el archivo del Dr. Picó, al igual que otras colecciones en la Fundación Luis Muñoz Marín, la colección Jesús de Piñero y el Archivo General, todas consultadas para este trabajo. Interesantemente, en la literatura sobre el milagro puertorriqueño de la posguerra, sobre la modernización e industrialización de Puerto Rico, sobre manos a la obra y toda la narrativa alrededor del dominio del Partido Popular Democrático en la política puertorriqueña desde 1940, la figura de Rafael Picó sorpresivamente se ha mantenido relativamente marginada. En su magistral libro sobre planificación, vivienda y raza en Puerto Rico, la socióloga Zaire Dincy Flores menciona a Rafael Picó en Locked In, Locked Out una sola vez, citando una de sus publicaciones científicas sobre el programa de vivienda del gobierno de Puerto Rico en la década de los 40 y 50. Igualmente, en su brillante obra sobre la política de la tierra en Puerto Rico, Rubén Nazario Velasco hace mención de Rafael Picó una sola vez en El paisaje y el poder, en referencia a su rol en el programa de ayuda mutua para la construcción de vivienda asequible. Finalmente, en su más reciente libro, Casa, Suelo y Título, de la experta en Derecho Erika Fontanes, la figura de Rafael Picó es poco discutida, a pesar de que la autora provee un excelente análisis sociolegal de la política urbana y de vivienda en la década de 1940 y 50. Menciono estos textos porque para mí son tres referencias obligadas que me proveen una crítica socioespacial muy sofisticada sobre la época que estudio. A pesar de ello, Picó sigue enterrado en el archivo. A nivel internacional, Rafael Picó está bien presente en muchos otros archivos relacionados a temas sobre la política internacional de vivienda, el desarrollo de la planificación en América Latina y la geopolítica del Caribe posguerra. Por ejemplo, el geógrafo canadiense Richard Harris, al final de la década de los 90, se topa con Rafael Picó en el archivo del Housing and Home Finance Agency en Washington, D.C., por medio de una serie de cartas con Jacob Crane. Harris contextualiza a Rafael Picó y a Puerto Rico en la historia del desarrollo de la política internacional de vivienda para países subdesarrollados en la posguerra. Más importante aún, Harris logra colocar a Picó dentro de unas redes de expertos internacionales que buscaban promover el desarrollo del llamado tercer mundo. De otra parte, el historiador argentino Adrián Gorelick se topa con Picó durante el transcurso de un proyecto de historia intelectual que traza el desarrollo de la planificación en América Latina. Nuevamente, Gorelick logra colocar a Picó dentro de unas redes de expertos que, por medio de la Sociedad Interamericana de Planificación, organización cofundada y presidida por el mismo Picó, difunde el conocimiento espacial y técnico de los expertos norteamericanos en planificación por toda América Latina. De acuerdo a Gorelick, Picó, tal vez injustamente, es visto por varias personalidades latinoamericanas como una marioneta del imperio norteamericano. Finalmente, la historiadora puertorriqueña Mayra Rosario Urrutia rescata la figura de Rafael Picó para posicionarla dentro de una red geopolítica bastante amplia que buscaba redefinir
la relación imperial de los Estados Unidos y Gran Bretaña en la región del Caribe en la posguerra. Picot, como sabrán, además de sus funciones como líder en el campo de la planificación, también formó parte de la Comisión Angloamericana del Caribe, luego conocida como la Comisión del Caribe. Me tomo el tiempo en posicionar a Rafael Picot dentro de estos debates académicos, porque es por medio de estas fuentes secundarias que surge mi interés en entender en su totalidad el impacto que tuvo el primer presidente de la Junta de Planificación en el desarrollo de Puerto Rico. Figura un tanto olvidada a nivel local, pero muy presente a nivel internacional. Picot aparece como una persona muy bien posicionada en los círculos hegemónicos que se van desarrollando en esa época dominada por la Guerra Fría y el capitalismo global keynesiano. Sin embargo, estas representaciones de Rafael Picot tienen todas algo en común, y es que su pensamiento geográfico queda siempre ausente. Interpretaciones de Picot tienden a enfatizar su rol como administrador, planificador, estratega, político y hombre de negocios, pero se pierde de vista su formación geográfica y el impacto que la disciplina de la geografía tuvo en el diseño y elaboración de la modernidad puertorriqueña. Y es con estas interrogantes en mente que llego al archivo del doctor Picot en la Escuela Graduada de Planificación. Al comienzo de la presentación narré el momento en el que salgo del archivo y me adentro a la ciudad. Luego les proveí una extensa descripción del proceso intelectual que explica cómo yo llego al archivo. Ahora nos encontramos en la conclusión de la presentación, donde me adentro al archivo para contextualizar la colección del doctor Picot en el campo de la historiografía de Puerto Rico y poder resaltar lo que nos permite ver y los límites discursivos y representacionales de la colección. La colección del doctor Picot, al igual que otros archivos que mencioné anteriormente, como el Archivo General y la Fundación Luis Muñoz Marín, forman parte de lo que el historiador obrero Llorel Meléndez Vadillo ha denominado como el archivo de la puertorriqueñidad. Este concepto es inspirado por el trabajo de Lorgia García Peña, quien en su libro The Borders of Dominicanidad analiza a cabalidad el archivo de la dominicanidad. Según la autora, este es constituido por documentos históricos, textos literarios, monumentos y representaciones culturales que sostienen la ideología nacional. Ese archivo, argumenta García Peña, fue construido y utilizado por la élite criolla dominicana para definir las fronteras sociales y físicas de la nación. La preservación y organización de los archivos nacionales es crucial para la construcción del proyecto de la nación moderna, un proyecto dirigido y diseñado por las élites criollas a lo largo del Caribe hispano y América Latina. Asimismo, Llorel Meléndez Vadillo utiliza el concepto para analizar críticamente esos archivos que nutren y reproducen los mitos, ideologías dominantes que le van dando forma a las narrativas nacionales de la puertorriqueñidad. Es importante recalcar que el contenido y organización del archivo, al estar motivado por ciertos preceptos de lo que debe ser la nación, silencia las voces o temas que no concuerden con esa narrativa. La colección del doctor Picot forma parte de ese archivo de la puertorriqueñidad y nos provee un nuevo lente para entender los mitos e ideologías espaciales que constituyen el imaginario de la nación moderna puertorriqueña. A continuación, proveo dos ejemplos para ilustrar mi punto. Primeramente, la colección Picot nos ayuda a ver con mayor precisión las transformaciones de lo que anteriormente llamé el bloque criollo.
dominado en su mayoría por una clase hacendada y terrateniente que buscaba dentro del proyecto autonomista convertirse en los líderes de la nación puertorriqueña, el bloque criollo se encuentra en crisis en la década de los 1930. Las bases materiales de la clase hacendada se ven todas amenazadas ante la Gran Depresión, huracanes y conflictos sociales que conjuntamente van dándole validez a esa percepción colectiva de un sentido de crisis. Consecuentemente, el gobierno federal introduce legislación y política pública del nuevo trato en Puerto Rico para corregir los déficits de acumulación que afligían a la colonia en pie de lucha. La Puerto Rico Emergency Relief Administration, PRERA, y su sucesora, la Puerto Rico Reconstruction Administration, PRA, crean un aparato gubernamental paralelo donde se van generando nuevas formas de hacer política y economía en Puerto Rico. Expertos norteamericanos vienen a las islas de Puerto Rico como consultores y técnicos en planificación y administración pública con el fin de introducir nuevas actividades económicas, redistribuir algunas de las riquezas generadas y proveer las bases para la construcción de una infraestructura moderna que pudiera apaciguar las tensiones sociales que se venían fraguando desde el interior de la colonia. Precisamente son estas instituciones del nuevo trato que le proveen un campo de entrenamiento idóneo para las nuevas clases dirigentes que toman las riendas del gobierno local en la década de 1940. La colección del Dr. Picó nos permite ver esa transformación en la constitución del bloque criollo, dominada originalmente por una clase hacendada y posteriormente por una clase profesional tecnócrata, que por medio de su formación universitaria, su relación con expertos norteamericanos, introduce nuevas técnicas de gobernanza e imaginarios de progreso que dominan nuestro mundo sociopolítico desde entonces. Hijo de hacendados de Coamo, Rafael Picó se muda a Río Piedras a finales de la década de los 1920 para cursar estudios en la Universidad de Puerto Rico. Bien conectado con la élite universitaria, un joven Picó establece estrecha relación con el rector de la Universidad de Puerto Rico, Carlos Chardón, quien en 1932 le ofrece una beca para estudiar geografía en Clark University, en el estado de Massachusetts. Allí termina su grado de maestría en 1934 y en 1938 logra su doctorado en geografía económica. Durante los veranos, el joven Picó regresaba a Puerto Rico, donde gracias a su amistad con el doctor Chardón, pudo conseguir trabajo enseñando cursos de verano en la Universidad de Puerto Rico en geografía económica y posteriormente como investigador por contrato con la PRA. En la PRA, Picó logra entablar amistad con otro geógrafo tropical, Earl Parker Hanson, quien, curiosamente, escribe el primer documento que le da origen a lo que eventualmente se convierte en la Junta de Planificación. En la PRA, Picó comienza a demostrar su capacidad de administrador y líder, cualidades que impresionan a sus homólogos norteamericanos. Sin embargo, el doctor Picó, al graduarse de la Universidad de Clark en 1938, se encamina a una carrera académica, convirtiéndose en catedrático en la Universidad de Puerto Rico y también en la Catholic University en Washington, D.C. No obstante, Picó contribuye mucho al conocimiento científico sobre Puerto Rico, incluyendo estudios sobre la tenencia de la tierra, la distribución geográfica de los recursos naturales y la localización de la actividad económica en las diferentes regiones de Puerto Rico. El trabajo riguroso y serio del doctor Picó es bien visto por muchos, incluyendo por el gobernador Rexford G. Tugwell, quien en 1942, a falta de planificadores profesionales nativos,
le ofrece el puesto de presidente de la nueva Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico al joven geógrafo. Dejando atrás su carrera académica, Rafael Picó se embarca en el servicio público, donde además de presidente de la Junta de Planificación, funge como secretario de Hacienda, presidente del Banco Gubernamental de Fomento y finalmente como senador por acumulación entre 1965 y 1969. Interesantemente, el doctor Picó comienza a adentrarse en el sector privado y ya para 1965, el senador forma parte de la Junta de Directores del Banco Popular de Puerto Rico. Llega a ser vicepresidente del Banco Popular hasta su retiro forzado por edad en 1976. Pero todavía con energías, Rafael Picó termina su ilustre carrera trabajando para la Commonwealth Refining Company, mejor conocida como la Corco, una refinería de petróleo en Peñuelas y Guayanilla, para la cual Picó proveía asistencia técnica. Para la Corco, Picó estudió la posibilidad de la explotación minera como recurso energético para un país completamente dependiente en los recursos fósiles. En cierta medida, la trayectoria de la carrera de Rafael Picó nos deja ver cómo el bloque criollo, del cual argumento el doctor Picó formó parte, se transforma a medida que las bases materiales que le dan soporte a las clases dominantes van cambiando. De una economía basada en la hacienda, la plantación y el agro, vemos cómo las élites puertorriqueñas, usando la figura de Rafael Picó como ejemplo, usan la educación en los Estados Unidos, las administraciones estatales, la banca y el comercio como vías para la acumulación de riquezas y la reproducción de sus privilegios. Más aún, la colección del doctor Picó nos deja ver el compromiso de las élites criollas con el proyecto de la modernidad. Por medio del conocimiento científico y la planificación eficiente de los recursos económicos y materiales del país, Picó firmemente creía en la posibilidad de insertar a Puerto Rico en la modernidad. El Estado y sus instituciones sirvieron como los motores impulsadores para la construcción de esa sociedad urbana, moderna e industrial a partir de la década de los 50. Para sostener ese ritmo acelerado de desarrollo, era necesario tener acceso a recursos energéticos que pudieran mantener prendidos esos aires acondicionados, que nos hacen creer, al menos temporariamente, que no estamos en el trópico. Por eso termina Picó su carrera en la Corco, intentando por última vez encontrar las bases energéticas que nos permitan permanecer en esta modernidad eternamente. Irónicamente, el aire acondicionado le sigue dando vida a la memoria del doctor Picó. Su colección, protegida contra la humedad y los estragos naturales que de vez en cuando azotan a Puerto Rico, sufre a falta de recursos humanos. Y es aquí donde vemos el fallo mayor del proyecto de modernidad impulsado por el doctor Picó y sus compañeros. Por décadas incurrimos en deuda para la construcción de infraestructura post-tropical, para proyectos que nos insertaran en los círculos de capital global, para mantener viva esa fantasía de desarrollo, como diría Ed Morales. Esa deuda, lamentablemente, dejó de invertir en las personas. Hoy día tenemos la infraestructura para competir internacionalmente, pero carecemos del personal para darle el mantenimiento necesario, forzando a muchas personas y comunidades a encontrar soluciones creativas para problemas a los cuales ya no se le asignan fondos. Y es que la colección necesita un archivista asignada permanentemente que le pueda dar el cuidado y mantenimiento que se merece. Que un archivo de la puertorriqueñidad como la colección Picó se haya dejado al olvido es la señal más clara, a mi entender,
que el bloque criollo, es decir, la élite criolla puertorriqueña, está en crisis. Termino enfatizando que la colección del Dr. Picó nos permite apreciar los orígenes de la ciudad moderna puertorriqueña. Por medio de Picó es posible trazar las redes de conocimiento que fundaron las bases de esta ciudad con pretensiones posttropicales. En la colección nos topamos con cartas y correspondencia con planificadores y urbanistas de renombre que aconsejaban al doctor Picó acerca de los procesos de planificación, de administración pública y de la vida moderna en general. Así podemos trazar una cierta geografía de la ciudad que trasciende las fronteras físicas de la ciudad. Picó crea una relación profesional y personal con Rexford G. Tugwell, Lawrence Orton, Harvey Perloff, L. Parker Hanson, Clarence Jones, Howard Meyerhoff, Carlos Chardon, Luis Muñoz Marín, Antonio Fernández Cern y Teodoro Moscoso, entre otras personas. Esta correspondencia con hombres blancos se extiende por décadas, dejando ver lo que la historiadora Hazel Carby llama las intimidades imperiales. Y aunque las voces del imperio están muy representadas en el archivo del Dr. Picó, hay muchas voces que no aparecen, que se ven silenciadas por ese deseo del archivo de la puertorriqueñidad de proyectar una nación que nunca fue. Y es que las voces de las comunidades que fueron desplazadas o excluidas por el proyecto de la modernidad posttropical del Dr. Picó brillan por su ausencia. Buscando y rebuscando por todo el archivo, nunca pude encontrar las voces de los residentes del arrabal El Fanguito, que batallaron dignamente hasta el final para proteger su comunidad ante la Junta de Planificación. Es con esos límites del archivo que finalizo mi presentación, a la que le di título La ciudad y el archivo. La ciudad que se nos aparece en esta colección muy rica de la vida y obra del Dr. Picó es la ciudad imaginada por y para el bloque criollo. Y esta, recalco, no es la única ciudad que nos rodea. Queda todavía mucho trabajo por hacer para poder rescatar esas voces que el archivo de la puertorriqueñidad insiste en ignorar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín. Gracias por llevarnos en este recorrido. En tan corto tiempo pudiste tocar varios temas. Me gustaría, primero voy a dar paso a una pregunta que tengo aquí en el chat, que luego ahondará un poco sobre el tema del concepto, el capital no se crea, se hereda, y sobre el concepto de la ciudad frágil, que me pareció muy interesante, el cual, te voy a ser sincero, tu ponencia ha despertado en mí curiosidad y muchos cuestionamientos referente a este marco de teoría o estas creencias que hemos llevado por mucho tiempo. Así que te voy a agradecer luego que contesté esas dos preguntas mías, pero antes de eso, pues, hay dos preguntas aquí en el chat. Número uno, a Minet, indicarle que la presentación va a estar grabada, va a estar colocada luego en la página de la escuela, en el link de la biblioteca, o me puede escribir, o si tiene algún interés particular, entiendo que luego pues, el doctor Villanueva puede darnos su correo para que le escriba directamente. Aquí el profesor Carlos Gilbe pregunta: las luchas entre Rafael Picó y Teodoro Moscoso fueron abiertas dentro de la administración de Luis Muñoz Marín. Hubo mucha fricción entre ellos frente a Muñoz Marín. Los desarrolladores y especuladores siempre apoyaron a Moscoso. ¿Estas luchas de poder pudieron afectar el legado de Picó? Gracias, Carlos, por esa pregunta. Y me parece interesante la interpretación y puede que sea acertada. Y voy a especular aquí un momento, si me lo permiten. Sí, es cierto que entre Picó y Moscoso había unas tensiones. Yo creo que eran de índoles primeramente ideológicas y en segundo plano creo que era una cuestión de personalidad. Según tengo entendido, el doctor Picó no era
una persona fácil, tenía su actitud, era bastante fuerte, como lo puso una persona que entrevisté. Y me imagino que Teodoro Moscoso era de la misma manera. Una de las diferencias ideológicas que ellos tenían, una de las citas que yo saco del doctor Pico, él dice que las inversiones en infraestructura no deben ser glamurosas, sino tienen que ser seguras. Y esa era la clave, la diferencia entre Picó y Teodoro Moscoso. Pues Moscoso, él quería invertir en una infraestructura que pudiera atraer, ¿no? De manera visible ese capital foráneo, mientras que Picó creía en invertir en una infraestructura que fuera más duradera, que fuera no tan visible, sino que fuera que le permitiera, ¿no? Desarrollar a Puerto Rico a largo plazo. Y esas luchas pues se dieron a un nivel que eventualmente se dio ganando, yo creo que Teodoro Moscoso en su visión. Y en cierta medida pues desplazó al doctor Pico del servicio público, ¿no? Que después que sale de la Junta de Planificación se empieza como que a moverse de diferentes agencias, mientras que Teodoro Moscoso se mantuvo, ¿no? A la base del proyecto de Manos a la Obra por mucho tiempo más. Y no, te agradezco, Carlos, por esa visión, porque me parece interesante que debe ser aceptado que alguna lucha entre ellos dos puede que haya afectado el legado del doctor Pico. Muchas gracias. Aquí la compañera Aurora Santiago coloca aplausos. Muchas gracias, doctor Villanueva. Y la compañera Ana y Sally Club escribe excelente disertación. Nos pregunta la doctora Norma Peña qué lecciones para la planificación frente a nuevos retos y viejas perseverantes ideológías podría mencionar para nosotros en Puerto Rico. Una pregunta bastante amplia, doctora, pero yo creo que una de las lecciones que salen a relucir de la investigación es la falta de voces alternas en el proceso de la planificación. Y eso es un tema que yo enfatizo bastante. El proceso de la planificación en esas primeras décadas fue un proceso bien jerárquico, fue un proceso que no tomó en consideración, como menciona el profesor Santana Ravel, visiones alternativas, fue un proceso que pudo silenciar otras visiones de lo que pudo ser Puerto Rico, ¿no? Yo creo que algo de la planificación hoy día es que lo que yo he visto, especialmente en el Puerto Rico post-María, es que las comunidades, como mencioné en algún momento de la presentación, a falta de recursos, pues han encontrado soluciones creativas para solucionar y atender sus necesidades a nivel comunal, de comunidad. Y yo creo que la planificación debería tomar esas visiones en serio, no ignorarlas, tomar esos conocimientos como conocimientos expertos, y no que el experto es solo un técnico que, respetando, ¿no?, la Escuela Graduada de Planificación, pero no todo planificador tiene que tener un certificado de planificación, ¿no? Y yo creo que eso es algo que reconocieron en algún momento en la planificación en los años 50, pero nunca se ha podido incorporar de manera completa esas voces alternativas, esos conocimientos alternos que me parecen muy importantes para construir otro Puerto Rico, un Puerto Rico que cumpla las necesidades de muchas personas más. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario? Pueden abrir en confianza el micrófono la persona que quiera hacer algún tipo de comentario o pregunta al doctor. En confianza pueden escribirlo en el chat o pueden abrir su micrófono. Aquí sí, el micrófono está abierto.
Hay una pregunta en el chat. Sí, lo veo aquí. Aquí escribe la compañera Loida Nieves. Me llamó la atención el comentario de la modernidad intenta superar la condición de tropicalidad y racial. A mí también. ¿Será esa la clave para mejorar ese proceso de planificación? Trabajar desde nuestra tropicalidad y nuestra mezcla racial. Bueno, interesante la pregunta. Yo no la elaboro mucho aquí, pero ese discurso de tropicalidad, como mencioné, está muy presente en la obra de Rafael Picó, y a mí me parece muy interesante trazar el marco discursivo que ha seguido ese discurso de la tropicalidad en Puerto Rico, porque dentro de la planificación, de la Junta de Planificación en aquella época, había una necesidad de superar la tropicalidad, el trópico, ¿no? Pero si vemos cómo se ha desarrollado la industria del turismo en Puerto Rico, es totalmente lo contrario, es exaltar la tropicalidad de Puerto Rico, ¿no? El trópico, ¿no? Entonces están estos discursos encontrados de lo que significa el trópico en Puerto Rico. Un problema, y yo enfatizo mucho esto en la presentación, es que pues una de los problemas primordiales de tratar de superar el trópico en Puerto Rico fue que pusimos aire acondicionado en todos lados, y es un problema mantenerlo, porque dependemos de una energía fósil, energía de las cuales ahora pues tenemos serios problemas, ¿no? Pues eso es un problema serio, ¿no? El mantener ese patrón que va en contra del clima tropical. Ahora bien, la cuestión de la mezcla racial, pues ahí tengo un poco de dudas con eso, ya que precisamente yo creo que una de las narrativas y uno de los mitos que se han creado en Puerto Rico es precisamente que Puerto Rico es un país de mezcla racial. Y lo que he visto recientemente son muchas personas, muchos académicos, muchas organizaciones que han cuestionado ese mito recientemente, precisamente porque ese mito ha efectivamente silenciado la presencia africana, la presencia negra en Puerto Rico. Y yo me pregunto, ¿dónde está la presencia negra en la historia de la planificación? ¿No? Hemos planificado con esas comunidades. O sea, quedan muchas interrogantes, ¿no? Que me parecen muchos retos que creo que al abrir esta discusión, pues espero que se den a nivel de la planificación. No sé si contesto la pregunta, pero quería como que sugerir que hay otras preguntas más allá que necesitan respuesta, yo las tengo. Muchas gracias. Entonces, Joaquín, te pregunto, ¿podría hablar un poco más sobre el tema, los dos conceptos que me parecen muy interesantes, la ciudad frágil, que vi que en el slide colocaste una serie de puntos más sobre tu perspectiva como investigador y esa evolución, porque tú has sido parte, tú eres nacido en el área metropolitana, ¿verdad? Y has visto por los últimos 30 años, pues, esos cambios que se han dado, ¿verdad? Y también sobre el concepto del capital, no se crea, se hereda. Que yo tenía entendido que, ¿cómo es? ¿A qué se debe todo lo que tiene Puerto Rico? ¿A qué se debe? Pero tú lo modificaste a que se hereda. Así que te agradeceré. Empiezo con lo de la ciudad frágil. La ciudad frágil fue un concepto que elaboro en el artículo que menciono que mencionan en la presentación, y ese concepto era para indicar que las bases materiales, las bases económicas de desarrollo de la ciudad son muy frágiles. Es decir, que la ciudad de San Juan ha dependido, no depende de un sector productivo como manufacturero para producir capital, sino que el desarrollo de San Juan depende de un capital foráneo que puede que un día esté como que puede que otro día no esté, ¿no? Eso hace que las bases materiales, las bases económicas de San Juan sean muy frágiles. Y entonces lo que vemos hoy, lo que yo vi en el 2017, en esa investigación,
fue una ciudad que había muchos espacios abandonados porque ya no habían inversiones. Entonces ahora lo que estamos viendo recientemente... Perdona, ¿eso fue antes de María o después de María? Justamente antes de María. Ok, vale, sé que ahora es otro San Juan diferente también, vale. Okay. Exacto, fue en el verano del 2017. Y lo que veo, lo que he leído ahora es que pues tenemos una dependencia, que estamos empezando a depender mucho más de estas inversiones de la ley 20 y 22. Entonces, pero esa gente se puede ir en cualquier momento. Entonces, pues, por eso les digo que es frágil, ¿no? Porque el desarrollo económico urbano, pues, depende de unas relaciones económicas muy precarias y financieras, ¿no? Y lo vemos hoy en el pueblo de Mayagüez, otra historia, ¿no? Pero como la cuestión de la financiación de la ciudad, pues, crea unas condiciones muy vulnerables. El otro... concepto, perdona, Miguel, ¿cuál era el otro concepto que estaba? Sí, el que hablaste del capital no se crea, se hereda. ¿Ah? Okay. Ese lo dije para provocar. Okay, sí, me provoca cualquiera. Tremenda deuda. Okay. Sí, no, ese fue a propósito, estaba provocando, pero era para indicar precisamente que pero hay una cierta verdad en eso, no es completa, pero cuando yo estaba en mi recorrido por San Juan, estaba viendo estos nuevos negocios que están surgiendo y les preguntaba a los dueñas de negocios, de dónde, quién estaba financiando, pues mucha gente me decía, mi papá me dio el dinero, que me ayudó a pagarle la hipoteca al banco, o esto es una propiedad que heredé de mi familia. Y cuando me puse a investigar, habían como unas conexiones muy interesantes de unas familias con bastante capital que les han permitido pues adquirir propiedad, que les han permitido salir adelante durante la crisis, y que las personas que no tienen esas conexiones pues se han quedado un poco más rezagadas a medida que la economía sigue, que la crisis sigue agudizándose. Entonces, pues fue por estar pensando en la cuestión de la herencia, ¿no? Del capital, de cómo se va reproduciendo dentro de unos círculos bien particulares, que llego eventualmente a lo que yo llamo el bloque criollo, ¿no? Entonces, trazando un poco estas familias, estos círculos de poder que han dominado pues la esfera política, la esfera económica en Puerto Rico por mucho tiempo. Y es como los traspasos a la misma deuda, es una deuda heredada que heredamos nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos, y me atrevería a decir un poco más. Gracias por tu respuesta, Joaquín. Aquí tengo una pregunta del compañero Yorel Meléndez. Él escribe: saludos, doctor Villanueva. Pido disculpas por no haber entrado durante la primera parte. Yorel, la grabación va a estar disponible de la presentación, pero me alegro de que esté siendo grabado. Mi pregunta es sobre el llamado de recursos para el archivo Dr. Pico para mantener esos documentos. Me pregunto, entonces, si ve usted una correlación entre el poder del archivo de la puertorriqueñidad y la falta de recursos de archivos como el del Dr. Pico o, por ejemplo, el del Centro de Documentación Obrera en Humacao, cerrado desde el año 2017. Yo quisiera abundar un poco después cuando tuvo... Eso iba a decir que iba a invitar a Miguel a no, nada, pero Joaquín, desde tu punto de vista, acuérdate que tú estuviste como investigador y estuviste allí. Quizá mi perspectiva, acuérdate que yo estoy de cierta forma amarrado, soy parte de la misma administración, pero habrá tú primero y luego el próximo punto. Dale, buena pregunta, gracias, doctor Meléndez. Me parece interesantísimo porque hay una cierta tensión en mi charla que no pude resolver nunca, que es que estamos pidiendo unos recursos para que se mantenga viva un archivo que reproduce, ¿no?, los mitos dominantes de la nación puertorriqueña. Y digamos una pausa, ¿no?, que me parece esencial, ¿no? Hay que preservar ese conocimiento, pero al mismo tiempo, en mi búsqueda de esas voces que habla al final de los residentes del Fanguito, de esas comunidades, esos archivos no se mantienen, no hay ni siquiera existen materialmente en muchos casos. Entonces, pues se crea esta tensión, ¿no?, de como bien menciona, ¿no?, de esta tensión entre
hay el poder del archivo puertorriqueño del Dr. Picó versus la documentación de obrera en Macao, que lo cerraron en 2017, ¿no? Entonces, pues hay me parece muy interesante la comparación y dejo a Miguel aquí a que elabore un poco más sobre el mismo. No, parece que no. ¿Qué pasa? ¿Se nos fue Miguel? Sí. Mientras tanto, ¿puedo comentar algo? Sí, que sí. Saludos. Bueno, muchísimas gracias por esta gran presentación. Buenísima y muy interesante. Ya lo mencionó, pero me parece también curioso e irónico, ¿no? La visión de el antitropicalismo, si se quiere, lo antitropical en el discurso de Rafael Picó, y a la misma vez encontrar un grupo de estadounidenses y europeos, desde la arquitectura, por ejemplo, Henry Klum, entre otros, que todo lo contrario, que lo que hicieron fue elaborar un discurso a favor de un tipo de arquitectura regional, si se quiere, tropical, en donde el aire acondicionado no era para nada bienvenido, y en donde de alguna forma pues se aprovechaba esa ventilación cruzada, etcétera. Que es curioso, ¿no? Ese choque desde un criollo asumiendo unos discursos modernistas, y por otro lado, pues, el blanco que viene de afuera, pues, con otra mirada, sí, siempre desde arriba, pero no deja de ser irónico, ¿no? Como otras voces, pues, sí existían allá arriba, pero trabajando diferentes discursos desde diferentes disciplinas, y que tal vez se conocían y conversaban entre sí. También pienso en personajes como Leopold Kohr, que desarrollaron un discurso sumamente crítico, y que fueron a su vez, bueno, Leopold Kohr es tal vez el padre del Small is Beautiful, que de alguna manera elaboró unas críticas muy interesantes acerca de, obviamente, de la planificación urbana, etcétera, en contra del desarrollismo desmedido, y ya luego, obviamente, la presencia de Ivan Illich en Puerto Rico, y un personaje sumamente fascinante, que además de venir de una experiencia ya boricua en Nueva York, llega a Puerto Rico y bueno, y se va muy rápido, pero también muy crítico con lo que estaba pasando por acá, ¿no? O sea, luego acaba en México, etcétera, etcétera, eso pues es conocido. Pero sí me interesa, digamos, esas otras voces críticas que sí estaban aquí, que no eran necesariamente criollas, y que chocan tal vez con una élite criolla que lo que quiere es otra cosa. No sé, un poco la complejidad, ¿no? De lo que estaba pasando en ese momento. Por otro lado, también pienso en el trabajo de Francisco Catalá, que curiosamente un economista que ha sido fundamental en la crítica de Puerto Rico y demás, sin embargo, hace un libro fascinante sobre Tocqueville, casi viéndolo como tal vez el gobernador progresista en Puerto Rico, un estadounidense desde una plataforma colonial sin duda, pero sin despreciar, digamos, la mirada de un institucionalista, un economista institucionalista, que obviamente aún desde un discurso de desarrollo y desarrollista, que hoy obviamente lo vemos como crítico, trajo o digamos planteó unas propuestas, no voy a decir anticapitalistas porque eso sería decir mucho, pero sin duda redistribucionistas, y de alguna manera donde se apoyaba otro tipo de desarrollo. No sé, son muchas cosas las que he tirado así, son cosas que me vienen a la mente cuando la escuché. No, pero muy... Gracias por eso, Juan.
Me parece muy interesante esa tensión que menciona precisamente, ¿no? La visión antitropical de Picot, y mientras tienes estos arquitectos y algunos planificadores que vienen a Puerto Rico desde afuera, de Norteamérica, que como que no rechazan la tropicalidad, sino que la incorporan dentro de sus diseños y de sus trabajos, ¿no? Y yo creo que hay que entender precisamente históricamente la élite puertorriqueña como estando en una posición bastante vulnerable de querer, ¿no? Yo creo que en esa época se ve una cuestión temporal también de querer adentrarse a la modernidad y que hay como que apresurarse a llegarse, ¿no? Y la manera más fácil para llegar era pues precisamente pues negar esa tropicalidad y dejarles saber a estas industrias que Puerto Rico ya no era un país tropical, que era un país desarrollado y que aquí se podía hacer inversión justa y segura. Y yo creo que esa tensión, ¿no? Por llegar, por estar presente en la modernidad, pues crea, ¿no? Este discurso bien contradictorio, ¿no? Como bien mencionaste en tu comentario. Joaquín, estoy de vuelta. ¿Me escuchas? Buena. Sí, buena, Miguel. Miguel, mira, antes que nada, quiero abundar dentro de la pregunta del compañero Llorel referente al tema de la colección Pico y lo de Humacao. De Humacao, realmente no puedo dar mucha información. Sí sé que luego del huracán se cerró por unas condiciones de clima, de humedad, pero realmente no tengo el detalle como tal. Sí puedo hablar del asunto de Pico y las colecciones de la universidad. La realidad es que la universidad, en este caso la de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, tiene la responsabilidad ministerial de preservar, mantener y cuidar todo el acervo, en este caso de Puerto Rico. La realidad es que desde los pasados años, la universidad, y esta es mi opinión personal, entra en una serie de acuerdos, en este caso acuerdos legales, en la cual se responsabiliza o crea una expectativa dentro de la familia o el heredero de estas colecciones. Y a la hora de tener la colección, tanto los recursos, tanto monetarios, presupuesto y de personal, que desde antes que se traiga la colección, se traía a colación, pues no se cuenta. Y esto se agrava más debido al asunto de la crisis, que es una crisis real. Así que es delicado el asunto. Lo que sí, que la colección está en nuestra responsabilidad. Hay que, a través del diálogo, el consenso y el compromiso, y sobre todo la voluntad de mantener, preservar y dar visibilidad al mismo. Así que Llorel, no sé si contesté tu pregunta, pero la realidad es una responsabilidad que tenemos que asumirla, y no hay excusa para decir que la crisis fiscal o las situaciones que estamos viviendo afectan. Hay soluciones. Entonces, quiero que la compañera Marisa Ordóñez, que abre el micrófono, porque creo que tiene una pregunta. Era que la persona que habló no se le oía y yo lo puse en todo el volumen, casi no se oía, era eso. Vale, Marisa, gracias. ¿Alguna pregunta adicional o comentario? Pueden abrir el micrófono. Saludos, esta es Ana Salicruz. Me parece que quizás podríamos entender, ¿verdad?, la visión de Picot si miramos el determinismo geográfico que en algunas universidades norteamericanas se trae a través de Ellen Churchill Semple y de otros deterministas geográficos, donde las teorías eran que los países tropicales no eran productivos por su clima, pero los países de latitudes medias sí, justamente por su clima. Así que posiblemente toda esa visión, ¿verdad?, él hereda de la trayectoria que tiene la universidad donde él se forma como geógrafo y la exporta completa, ¿verdad?, para poder introducir su idea de desarrollo
descartando toda posibilidad, porque hay un menosprecio, ¿verdad?, por la colonia, aunque sea subyacente, y hay un menosprecio por el colonizado también, y se quiere traducir entonces en otras formas de ocupación, negando el potencial que tienen las mismas personas, pues tú mismo dices, ¿verdad?, que niega un sector de la población. El área mía es justamente esa otra población que no se ve, y esa población ha demostrado a través del tiempo que hay una construcción popular que nosotros negamos totalmente, pero hay un urbanismo popular que negamos, que se contrapone al urbanismo público y al urbanismo privado, y que campea por su respeto a través de las comunidades. Gracias. Gracias, doctora Salicruz, y qué bueno verla otra vez. Y estoy completamente de acuerdo que precisamente Picó está formado en una escuela donde el determinismo geográfico era dominante, y él llega a un Puerto Rico diciendo como que, bueno, si el trópico no se puede desarrollar, pues no hay salida para Puerto Rico. Entonces, pues era precisamente, él tenía que demostrar de alguna manera que primeramente que el determinismo geográfico era incorrecto, pero tenía que demostrarlo dentro del discurso del determinismo geográfico, ¿no? Entonces era interesante porque tenía esta lucha que se convirtió en una contradicción, ¿no? Así que sí, gracias por eso, recordarme esa referencia. Y quiero mencionar también que precisamente la disertación de la doctora Salicruz es una de mis bases fundamentales para precisamente rescatar esas voces que no están presentes en el archivo de Pico, así que le quería dar ese reconocimiento aquí público. Ya son las 7:30, que es la hora de acordamos terminar la conferencia. Quería saber si hay alguna pregunta, comentario que quieran traer. Joaquín, aquí la compañera Peña y Loida te felicitan por la presentación. Gracias. Quiero reconocer al profesor Ángel Quintero, que está conectado hace años que no lo veía. ¿Algún comentario adicional? ¿Pregunta? Pues ante eso, pues vamos a cerrar esta parte, porque esto es tan solo el comienzo de la discusión, no sin antes pedirle a Joaquín que si quiera unas palabras de cierre. Sí, gracias, ¿no? Gracias a todas y todos por estar aquí esta noche, conectarse. Me parece, fue un honor para mí presentar mi trabajo. Como mencionaron al principio, yo traté de hacer esta presentación hace un año, la pandemia ocurrió y me quedé con la deuda de presentar para la Biblioteca Rafael Pico y Escuela de Grado de Planificación, pero me alegra mucho que pude cumplir con la deuda y nada, agradecido y esperando que salga, que seguir la conversación con todos ustedes en el futuro, así que espero que no sea la última vez. Así que en gratitud, sabe que la biblioteca y la escuela de tu casa, te esperamos verte pronto, y el resto de los compañeros hacer la invitación para que usen la colección de Rafael Pico, que realmente tiene muchas vertientes para el tema de la investigación, sobre todo para el tema de reaprender o rehacer ese pensamiento que tenemos referente a varias cosas que han realizado durante el país, que creo que fue lo que ha provocado aquí Joaquín, el cuestionarnos, el investigar para buscar respuestas dentro de tanto este archivo y de otros archivos ricos que tiene en cuenta Puerto Rico. Miguel, quiero añadir que los interesados en tener un certificado de participación, estoy colocando el formulario que lo pueden llenar para que entonces le llegue el certificado. Pues muchas gracias, lo de allá, José. Y cualquier cosa, pues tiene mi correo electrónico, miguel.santiago16@upru.edu.
Ahora estoy utilizando la cuenta de mi esposa porque esto de las internet desapareció mi cuenta, así que estoy usando la cuenta de ella. Joaquín, agradecido, y al resto de las personas que se conectaron, gracias. Estamos a sus órdenes y continuamos en el diálogo y en la conversación. Bueno, buenas noches, gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Joaquín, luego conversamos. Gracias. Dale, gracias.